Seguimos con el pasaje del endemoniado gadareno y en esta ocasión vamos a ver las consecuencias de aquellos que quedaron en la ciudad de Gadara, aquellos gadarenos, después de que los demonios salieron de aquella persona. ¿Qué es lo que ocurrió con estas personas? Nos dice el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 14 en adelante, que los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había ocurrido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, lo ven sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo, nos dice la Escritura. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle a Jesús que se fuese de sus contornos. Al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Hay una lectura adicional que quiero leer también con vosotros. Se encuentra en Mateo capítulo 10, versículos 11 al 15. Estas son instrucciones que Jesús les da a sus apóstoles, a sus discípulos, cuando los envía a predicar, y les dice: mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Y estas son palabras muy fuertes, muy terribles del futuro juicio de Dios sobre aquellos que rechazan abiertamente la luz que se les es enviada. Hermanos, los gadarenos de esta región donde llegó nuestro Señor Jesucristo, le rogaron a él que se apartara de ellos, y la petición de estos hombres fue oída de parte de Jesús. Leemos estas palabras tristemente solemnes: que Jesús, entrando en la barca, se volvió de aquel lugar. ¿Por qué aquellos infelices deseaban que el Hijo de Dios los dejara? ¿Por qué, después del sorprendente milagro de misericordia que acababa de ser obrado entre ellos, no sentían deseos de conocer más de aquel que había hecho semejante milagro? ¿Por qué, en una palabra, se hicieron enemigos suyos, renegaron de su misericordia y cerraron la puerta del Evangelio? Solo hay una respuesta a estas preguntas. Los gadarenos amaban el mundo y las cosas del mundo, y estaban decididos a no abandonarlas. Estaban convencidos en su propia conciencia de que no recibirían a Cristo entre ellos y se mantendrían en sus pecados. Así que decidieron permanecer en ellos. Vieron enseguida que había algo en Jesús que nunca concordaría con sus hábitos de vida. Y al tener que escoger entre los nuevos caminos y sus viejos caminos, rehusaron los nuevos y escogieron los viejos. ¿Y por qué nuestro Señor accedió a la petición de los gadarenos y los dejó? Pues lo hizo como un juicio para testificar de la grandeza del pecado de estas gentes. Lo hizo para mostrar lo grande que es la maldad de aquellos que rechazan intencionadamente la verdad. Parece una ley eterna del gobierno de Dios que a aquellos que obstinadamente rehúsan andar en la luz, le es quitada la luz. Grande es la paciencia y la longanimidad de Cristo. Su misericordia es para siempre. Sus ofrecimientos e invitaciones son amplios, extensos, tajantes y universales. Son para todo el mundo. Pero, si los hombres persisten en rechazar su consejo, no ha prometido en ningún lugar persistir en esforzarlos o en forzarlos. Las personas que tienen el Evangelio y aún rehúsan obedecerlo no deben de sorprenderse si el Evangelio se les quita. Hermanos,
tengamos mucho cuidado de no cometer el pecado de estos gadarenos. Pongamos atención, no sea que por frialdad, por falta de atención o mundanalidad, saquemos a Cristo por nuestras puertas y lo obliguemos a abandonarnos por completo. De todos los pecados que podemos cometer, este es sin duda el peor pecado. De todos los estados del alma en los que podemos caer, ninguno es tan terrible como que nos deje solos Cristo. Más bien, nuestra oración diaria y constante debe ser que Cristo no nos deje nunca. El corazón que Cristo ha dejado de visitar se asemeja, hermanos, a un barco naufragado o abandonado en la orilla de una playa. Meditemos en esto, hermanos. El juicio más terrible que existe sobre la tierra es el que Dios abandone a la gente a su suerte, como nos repite una y otra vez el apóstol Pablo cuando le escribe a los romanos en el capítulo 1, en el versículo 26, 24, en el 28, dice una y otra vez que Dios los entregó, Dios los entregó, Dios los entregó. Dios los dejó de su mano por completo, abandonados a una mente reprobada, que ya no tiene vuelta atrás. Qué terrible condición es esa, Dios mío. Que Dios tenga misericordia, que Dios nos fortalezca y que nunca, nunca, nunca nos deje de su mano como Él ha prometido con sus hijos. Dependemos de su gracia, dependemos de su misericordia. En nuestras propias fuerzas, hermanos, no podemos. Gracias por su gracia. Que Dios os fortalezca, hermanos. Amén.